¿Aceptarías un trato que te diera prosperidad, aunque nunca pudieras escapar de él? En esta historia inspirada en el charro negro, descubrirás por qué a veces lo peor no es que vuelva, sino que jamás lo haga. ¿Tú firmarías el pacto? Cuéntamelo en comentarios antes de que sea demasiado tarde. Elena Quiroga se apoyaba sobre el mostrador de la fonda con la sensación de que cada tablón de madera crujía bajo el peso de su preocupación. El negocio que había heredado de su madre, que alguna vez había sido un refugio cálido para vecinos y viajeros, ahora parecía un recuerdo muerto, con mesas vacías y sillas que chirriaban cuando el viento se colaba por las rendijas. Cada día traía nuevas facturas, nuevos reclamos y la certeza de que, si no lograba una solución inmediata, la fonda cerraría para siempre. La cocina olía a pan quemado y a aceite viejo, y Elena había perdido el apetito. Los platos que alguna vez preparaba con orgullo ahora eran una rutina cansada y sin sentido. Mientras fregaba los trastes, su mente divagaba, imaginando cómo sería volver a vivir sin la responsabilidad de un negocio que no podía sostener, pero cada escenario terminaba con la misma realidad, estaba atrapada, y cada hora que pasaba aumentaba la sensación de derrota. Era una mañana clara y fría cuando lo vio por primera vez. Entró como cualquier cliente, con paso firme, sombrero ancho y un aire que parecía absorber la luz del día. Nadie más parecía notarlo, los clientes habituales lo ignoraban, y los camareros continuaban sirviendo mesas sin prestar atención a aquel hombre. Elena lo observó mientras se acomodaba en una mesa del rincón, el rostro parcialmente cubierto por la sombra del sombrero, y un frío extraño recorrió su espalda. El hombre pidió un desayuno simple, pero lo comió con una lentitud que resultaba desconcertante. Pagó con monedas antiguas, y luego, antes de levantarse, la miró con ojos que parecían saber cosas que no podía comprender. No hubo amenaza, ni dramatismo, el charro negro se comportaba como un cliente normal, pero la sensación que dejó en Elena fue suficiente para alterar su respiración durante varios minutos después de que él saliera del local. Cuando Elena se atrevió a limpiar la mesa que había ocupado, encontró sobre ella un sobre de papel grueso, sin remitente, donde se le ofrecía un trato. Tu fonda prosperará, pero yo siempre tendré derecho a sentarme a tu mesa cuando lo desee, decía, con la misma calma implacable que el hombre había mostrado. La propuesta parecía absurda. ¿Cómo podía un extraño prometer prosperidad a cambio de una concesión tan vaga? Pero Elena estaba al borde del abismo, sin dinero, sin clientes y sin esperanzas. La promesa de que su negocio se salvaría de la ruina inmediata le resultó irresistible. Sin dudarlo demasiado, aceptó el trato, convencida de que cualquier precio valía más que la quiebra y la humillación que ya la rodeaban. Firmó el acuerdo mentalmente, sin necesidad de papel, y esperó a que los milagros empezaran a ocurrir. Al día siguiente, los cambios comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. La fonda tuvo un pequeño grupo de clientes que nunca había visto antes, provenientes de la carretera que pasaba cerca del pueblo. Las mesas que habían estado vacías durante semanas comenzaron a llenarse poco a poco, y los platos que Elena preparaba desaparecían con rapidez. Lo que parecía un buen día se convirtió en varios, y luego en una semana de ocupación constante. La reputación de la fonda comenzó a crecer sin esfuerzo. Viajeros que pasaban por el pueblo la recomendaban, y los clientes habituales regresaban con mayor frecuencia, sorprendidos por la calidad de la comida y la atención, que ahora parecía fluir con facilidad. Elena se sintió aliviada, feliz incluso, porque la amenaza de la ruina inmediata se desvanecía frente a sus ojos, y la sensación de control y seguridad la reconfortaba de una manera que no había experimentado en años. Pero había un detalle que la acompañaba silenciosamente. La silla que había reservado para el charro negro permanecía vacía. Al principio, Elena lo tomó con gratitud. La ausencia del hombre le permitía disfrutar de la prosperidad que había llegado sin interrupciones ni complicaciones. Sin embargo, con el paso de los días, la ausencia empezó a pesar. Cada mañana preparaba un plato extra, limpiaba cuidadosamente la mesa del rincón y colocaba la silla con precisión, como si esperara que en cualquier momento él apareciera. Sus manos se acostumbraron a esa rutina, y su mente comenzó a girar alrededor de la expectativa de una llegada que nunca se concretaba. La fonda prosperaba, pero la promesa de compañía del charro negro se transformaba en una obsesión silenciosa, un ancla invisible que la mantenía atada al local y a un tiempo que parecía estirarse de manera indefinida. Con cada mes que pasaba, Elena comenzó a notar que la fonda había dejado de ser solo un negocio, se había convertido en su prisión. Las paredes, que antes habían sido refugio, ahora se sentían como una jaula. No podía vender el local,
no podía mudarse, y cerrar la fonda estaba fuera de toda posibilidad. La sensación de que algo invisible la ataba al lugar crecía con cada amanecer. La rutina diaria, que antes le proporcionaba estabilidad, se transformó en un ciclo interminable de limpieza, preparación y espera. Cada día preparaba más comida de la que podía vender, organizaba la mesa del charro negro con cuidado obsesivo y observaba el reloj con la esperanza de que apareciera algún indicio de su presencia. El silencio de la ausencia se volvió insoportable, y Elena comprendió, con un escalofrío que recorría su columna, que el trato que había aceptado la había encadenado de manera invisible a algo que nunca se cumpliría. La sensación de horror se instaló gradualmente. Elena comenzó a preguntarse por qué había aceptado aquel trato con tanta facilidad, y por qué la promesa del charro negro se había convertido en una sombra constante que dominaba su vida. Cada cliente que entraba al local parecía un recordatorio de lo que había perdido: libertad, la posibilidad de elegir y de vivir sin la presión de una expectativa que no podía cumplir ni satisfacer. Sus días comenzaron a repetirse con un patrón inquietante: abrir la fonda, preparar comida, organizar la mesa vacía, atender a los clientes y cerrar, solo para comenzar de nuevo al día siguiente. La normalidad que antes la reconfortaba ahora la aterrorizaba, porque en el fondo sabía que aquella rutina no era vida, sino un limbo impuesto por la promesa incumplida del charro negro. Los años continuaron pasando y la fonda prosperaba como nunca, pero Elena permanecía atrapada en un ciclo sin fin. Cada vez que intentaba imaginar un futuro distinto, un lugar fuera de esas paredes, el pensamiento se le escapaba como agua entre los dedos. La silla vacía parecía un imán invisible que la mantenía en su sitio. Las noches eran peores que los días, se acostaba con la sensación de que la ausencia la vigilaba, de que el charro negro podía aparecer en cualquier momento y que debía estar preparada. Dormía con un ojo abierto, pensando en cómo su vida había cambiado por un solo gesto, y cómo la prosperidad que había buscado se había convertido en una maldición silenciosa. Aún así, nunca dejó de cumplir la promesa que había hecho. La expectativa se volvió su prisión, la rutina su condena y la prosperidad un recordatorio constante de que nada podía escapar del pacto que había firmado sin entender completamente. Elena comenzó a notar que el tiempo se dilataba de manera extraña. Los días se sucedían unos a otros sin cambios significativos, y aunque los clientes llenaban la fonda, ella percibía que cada jornada era un eco de la anterior. La fonda estaba viva y próspera, pero ella se sentía cada vez más como un fantasma dentro de su propio negocio. Sus pensamientos giraban alrededor de la silla vacía, del trato silencioso que había aceptado y de la presencia invisible que la ataba a algo que nunca llegaría. Su vida se reducía a esperar, preparar comida y limpiar un asiento que nadie ocuparía, y esa monotonía, lejos de ser cómoda, se volvió una tortura diaria. La prosperidad había llegado, pero con ella la imposibilidad de liberarse, y Elena entendió que el verdadero terror no estaba en la pobreza ni en la ruina, sino en la eternidad suspendida de su existencia. Incluso sus relaciones personales comenzaron a desmoronarse. Amigos y familiares la visitaban de vez en cuando, preocupados por su obsesión con la fonda y su dedicación excesiva a la mesa vacía, pero Elena no podía dejar de atender su deber autoimpuesto. Cada consejo, cada sugerencia de descanso o cambio era recibido con una mezcla de irritación y ansiedad. Su mundo entero giraba en torno a la promesa, y cualquier intento de apartarse la llenaba de angustia. Se dio cuenta, con un escalofrío profundo, que el charro negro no necesitaba regresar para ejercer su control. La magia de su pacto era invisible, silenciosa y total. Elena estaba atrapada no por un acto físico, sino por la propia aceptación de lo que había ofrecido, y eso era aún más aterrador. Con el paso de los años, Elena comenzó a sentir que la fonda ya no le pertenecía a ella, sino que era un escenario en el que actuaba sin descanso. Cada mañana, al abrir la puerta, el aroma del pan recién horneado y de la comida cocinándose en los fogones parecía recordarle que debía cumplir con su deber invisible. Sus manos se movían con precisión automática, cortando, sirviendo y limpiando, como si un hilo invisible las guiara. Las sillas estaban siempre colocadas en perfecta simetría, y la del rincón, la del charro negro, ocupaba un lugar destacado, siempre impecable, siempre lista. La ausencia del hombre se había convertido en una presencia tangible, un peso que se sentía en el aire, en los muebles, en el silencio entre los clientes. Elena entendió que el trato que había hecho no solo la ataba a la fonda, sino a la promesa de una espera que no terminaría jamás. Al principio, la prosperidad de la fonda le había dado satisfacción, un sentido de logro que nunca había experimentado. Pero con el tiempo, cada plato servido,
Cada cliente atendido, cada sonrisa o comentario halagador, se volvió un recordatorio de la imposibilidad de cumplir lo que el trato había exigido, recibir al charro negro. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y la silla vacía permanecía como un símbolo silencioso de la deuda invisible que pesaba sobre su existencia. Elena se dio cuenta de que ya no podía pensar en sí misma fuera de la fonda. La idea de vender el negocio o mudarse le provocaba una angustia paralizante. La vida detenida en torno a una ausencia constante. La fonda se convirtió en un santuario de tiempo congelado. Las paredes, las mesas, los utensilios y los fogones parecían absorber la energía de Elena, devolviéndola en forma de rutina interminable. Dormía apenas lo suficiente para despertar y continuar el ciclo, y cada noche los sueños se llenaban de imágenes vagas de un hombre de sombrero ancho, sentado en la mesa del rincón, mirándola con calma implacable. En sus sueños, la silla nunca estaba vacía, pero al despertar, la realidad era la misma, un espacio preparado, impecable, vacío. Esta tensión silenciosa se volvió el eje de su existencia, y Elena comprendió que la ausencia del charro negro no era una bendición, sino la herramienta de un terror profundo, un miedo que no se manifestaba en gritos ni en sombras, sino en la imposibilidad de liberarse de una promesa que ella misma había aceptado. Los años continuaron acumulándose, y Elena envejeció sin poder apartarse de la rutina que el trato había impuesto. Sus manos mostraban los signos del tiempo, su cabello se volvió gris y sus ojos adquirieron una mirada distante, como de quien ha vivido más tiempo del que merece. La prosperidad seguía intacta, los clientes llegaban y se marchaban, el negocio prosperaba, pero la mujer que lo administraba se sentía cada vez más atrapada en una existencia que no podía abandonar. Cada tarea diaria se realizaba con eficiencia automática, y cualquier intento de desviarse de la rutina era acompañado por un escalofrío profundo, una sensación de peligro invisible que la hacía volver inmediatamente a la preparación de la silla, la limpieza de la mesa y la preparación de platos que solo alimentaban la expectativa. Elena entendió que su vida estaba suspendida, girando eternamente alrededor de una ausencia que la mantenía viva pero detenida. Incluso los momentos de soledad eran una tortura. Cuando la fonda estaba vacía y el silencio llenaba las mesas y las sillas, Elena podía escuchar el eco de pasos que no existían, la respiración de un cliente imaginario, el roce de un sombrero que nunca se colocaba en su cabeza. Su mente jugaba con imágenes de lo que podría ser la visita del charro negro, y cada vez que un pensamiento así surgía, el terror la invadía, no por miedo físico, sino por la sensación de impotencia que la obligaba a reconocer que jamás podría liberarse del compromiso que había aceptado. Su existencia había dejado de pertenecerle, la rutina, la espera, la preparación de la mesa vacía y la prosperidad inevitable eran ahora sus únicos e inmutables compañeros. A veces, Elena se detenía frente a la silla vacía y hablaba en voz baja, como si pudiera convocar al hombre que nunca regresaría. Le contaba sobre los clientes, sobre los cambios que había hecho en la fonda, sobre la manera en que el tiempo la había envejecido y fortalecido a la vez. Pero la silla permanecía vacía, y la sensación de vacío crecía. Comprendió que nunca había estado sola, la ausencia constante del charro negro era una presencia que la vigilaba, invisible, silenciosa y total. Era la fuerza que la mantenía en su lugar, obligándola a cumplir un compromiso que ya no necesitaba ser reclamado, porque su vida ya estaba asegurada. La prosperidad no era un regalo, sino un instrumento de control, un pacto de espera infinita que convertía la rutina en horror y el tiempo en una prisión sin fin. Con el paso de las décadas, Elena se convirtió en un espectro viviente dentro de la fonda. Sus vecinos la veían atender mesas con precisión admirable, siempre sonriente, siempre cordial, pero también distante, con ojos que reflejaban una obsesión silenciosa. La historia de la mujer a la que el charro negro nunca volvió a buscar comenzó a circular entre los aldeanos, y algunos decían que era una advertencia, que aceptar un trato con aquel hombre no era solo un riesgo económico, sino un pacto que podía convertir la vida en un limbo interminable. Elena, sin embargo, nunca habló. Su existencia estaba dedicada a cumplir la rutina, y cualquier intento de explicarlo sería tan inútil como intentar convencer a alguien de que el tiempo puede detenerse sin que nadie lo note. Su historia estaba contenida en cada plato servido, en cada mesa limpia, en cada silla impecable del rincón, donde la presencia que nunca llegaba dictaba la manera en que debía vivir. La rutina se convirtió en su única identidad. Elena ya no recordaba lo que era levantarse sin la obligación de preparar la silla, de cocinar de más, de esperar.
Cada gesto estaba impregnado de años de práctica y de un miedo silencioso que la mantenía alineada con la expectativa invisible. Elena comprendió, finalmente, que aceptar el trato no significaba perder la vida, sino que significaba vivir dentro de una promesa eterna. La prosperidad había llegado, pero la libertad había desaparecido. La fonda era segura y próspera, pero su existencia había sido absorbida por un vacío silencioso. Cada mañana repetía los mismos gestos, cada noche contemplaba la misma silla vacía, y cada día experimentaba la misma sensación de horror invisible, un miedo que no se manifestaba con violencia, sino con la certeza de que el tiempo podía estirarse hasta el infinito, sosteniendo su vida en un limbo eterno de rutina, espera y ausencia. Elena era feliz y próspera, y a la vez era prisionera de un trato que había aceptado sin entender plenamente, y que ahora definía cada segundo de su existencia. El terror de Elena no estaba en la pobreza, ni en la enfermedad, ni en la muerte de seres queridos. Su horror era la eternidad suspendida en la que había quedado atrapada, donde cada acción tenía sentido solo en relación con una ausencia perpetua. Cada cliente que entraba al local, cada elogio recibido, cada plato servido, reforzaba la cadena invisible que la mantenía allí, y la prosperidad se convirtió en su condena. Comprendió que el charro negro no necesitaba regresar. Su poder ya se había ejercido, silencioso e inexorable, convirtiendo la vida próspera de Elena en un escenario de espera eterna. Su existencia estaba marcada por la fidelidad a un pacto invisible, y cada día que pasaba consolidaba su prisión. Finalmente, Elena entendió que la vida podía continuar, que los clientes podían seguir llegando, que la fonda podía seguir prosperando, pero ella misma estaba condenada a observar y esperar sin nunca recibir aquello por lo que había entregado su libertad. Cada día abría la puerta, preparaba los platos, limpiaba las mesas, reservaba la silla, y cerraba al final del día, repitiendo un ciclo interminable que no podía interrumpir. Sabía que nunca podría dejar la fonda, venderla o mudarse, y que la prosperidad que había recibido era la herramienta de su encierro silencioso. El charro negro había cumplido su parte del trato, y su ausencia había cumplido la más cruel de las funciones. Enseñarle que la espera infinita puede ser más aterradora que cualquier presencia. Elena Quiroga vivió así, atrapada en un ciclo de prosperidad y horror, para contar la historia de la mujer a la que el charro negro nunca volvió a buscar, testigo de que a veces los peores tratos son los que nos atan no con cadenas visibles, sino con la esperanza y la promesa de algo que nunca llegará. Gabriel Montes había recorrido kilómetros de caminos rurales durante años, primero como policía y luego como observador silencioso de un mundo que parecía olvidado por las autoridades y por la sociedad misma. Había aprendido a leer los senderos, a notar los cambios sutiles en la tierra, a percibir los indicios de un accidente antes de que ocurriera. Pero nada de su experiencia le había preparado para la sensación que lo invadió aquella tarde de otoño, cuando el sol caía oblicuo entre los árboles y la neblina empezaba a deslizarse sobre los surcos de los caminos. Allí, a un lado de un sendero casi abandonado, lo vio por primera vez, un hombre montado sobre un caballo negro, con sombrero ancho y un aire de autoridad silenciosa que parecía absorber la luz alrededor. No había alarma en su presencia, ni violencia, ni dramatismo. Simplemente estaba allí, con la calma de quien pertenece a ese lugar desde siempre. Gabriel no sintió miedo, aunque su entrenamiento le hubiera dictado otra reacción. Había visto demasiado, había conocido a hombres capaces de cualquier cosa, y aún así, aquel visitante le inspiraba una curiosidad fría y profunda. Caminó hacia él con paso firme, como lo hubiera hecho con cualquier otra persona, y se detuvo a pocos metros, observando cada detalle, la postura del hombre, el brillo del caballo, la manera en que el sombrero proyectaba sombras sobre su rostro. El charro negro lo miró fijamente, sin sorpresa ni juicio, y luego habló con voz grave y medida, ofreciendo un trato que desafiaba toda lógica conocida. Gabriel Montes, puedo ofrecerte la capacidad de ver lo que otros aceptan sin ser vistos, pero a cambio, no podrás hablar jamás de lo que presencies. ¿Nada, aceptas? La propuesta parecía absurda, y sin embargo, Gabriel la entendió de inmediato. No se trataba de dinero, ni de poder, ni de ventajas inmediatas. Se trataba de un conocimiento que otros no tendrían, la capacidad de observar los tratos que sellaba el charro negro, de notar las señales que marcaban destinos, de entender la dinámica invisible que regía el mundo rural en la sombra del misterio. Gabriel aceptó sin dudar demasiado, convencido de que podría usar esa información para prevenir tragedias, para guiar a las personas y quizás, de alguna manera, equilibrar la balanza de aquellos pactos que él sabía que traían sufrimiento.
El charro negro asintió con un leve gesto, como quien da por entendido que el acuerdo ya estaba sellado, y se alejó lentamente, fundiéndose con la niebla de los caminos. Los primeros días tras el encuentro fueron inquietantes. Gabriel comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, caminos que parecían perderse en la nada, mercados donde ciertos puestos permanecían inexplicablemente vacíos, personas cuyos ojos parecían esconder secretos que no podían pronunciar. Al principio, pensó que era coincidencia, producto de su imaginación o de la atención excesiva a su alrededor. Pero con el tiempo, la constancia de estas señales le confirmó algo que no podía ignorar. El charro negro no solo había otorgado un don, sino que había instaurado un sistema invisible y absoluto, un orden que se movía en paralelo al mundo que todos creían conocer. Gabriel comenzó a percibir a las personas marcadas por tratos, sutiles indicios que advertían sobre pactos que cambiarían vidas, y entendió que su papel no era intervenir, sino observar y registrar en silencio. Pronto descubrió que cada intento de ayudar resultaba inútil. Una vez trató de advertir a un joven que se había detenido en un camino rural, a punto de firmar un pacto con consecuencias devastadoras. Gabriel se acercó, intentó hablar, persuadir, hacerle entender el peligro. El joven lo miró como a un loco y continuó su camino. Más tarde, supo que las consecuencias fueron peores de lo que habría imaginado. El muchacho desapareció y sus familiares quedaron sumidos en la desesperación. Ese fue el primer golpe que le hizo comprender que su posición no le daba poder, sino la carga de saber demasiado. Cada señal que interpretaba, cada pista que descubría, era un conocimiento que debía llevar consigo, sin posibilidad de intervenir. El horror de su don residía en la impotencia y en la certeza de que nada podía cambiar el curso de los acontecimientos que presenciaba. Con el paso de los meses, Gabriel se acostumbró a vivir con esta vigilancia silenciosa. Caminaba por los pueblos y senderos, observando los gestos de los habitantes, notando las marcas invisibles que otros no podían percibir. Aprendió a reconocer los símbolos de los tratos, una mirada prolongada, un gesto inconsciente, una decisión tomada con un leve temblor de la mano. Cada vez que alguien aceptaba un pacto, Gabriel lo veía con claridad. La persona se volvía un nodo en la red invisible que el charro negro tejía, y él era el testigo que entendía la magnitud de aquello, pero que no podía alterar el destino ni ofrecer advertencias efectivas. La frustración y la angustia comenzaron a acumularse, pero Gabriel comprendió que su supervivencia estaba garantizada, no era perseguido, no era amenazado, y el charro negro no parecía necesitar intervenir con él. Su condena era diferente. Vivir con el conocimiento absoluto de lo que ocurría, sin posibilidad de acción. Cada año, cada estación, traía consigo nuevos tratos, nuevos desaparecidos, nuevas señales que Gabriel debía observar en silencio. Caminos que alguna vez lo habían llevado a destino seguro se volvían laberintos, con desvíos imposibles y finales abruptos que él entendía, pero que los demás nunca verían venir. Mercados que antes eran prósperos presentaban faltantes extraños. Alimentos que desaparecían, comerciantes que se ausentaban, y nadie comprendía el motivo. Gabriel sabía que estos vacíos estaban relacionados con los pactos que el charro negro sellaba, y con cada evento crecía la sensación de impotencia. Sabía quién había aceptado un trato, quién había sobrevivido y quién desaparecía, pero no podía hacer nada para salvarlos. La información era un peso sobre sus hombros, una cadena invisible que lo mantenía firme como testigo perpetuo de horrores que otros jamás conocerían. Su vida personal comenzó a resentirse. Había dejado de tener relaciones cercanas, pues nadie podía comprender la magnitud del secreto que cargaba. Cada conversación con familiares o amigos era una prueba de autocontrol. Cualquier desliz, cualquier comentario, podía quebrar el acuerdo que había hecho con el charro negro. Gabriel vivía solo, pero no por elección, sino por necesidad. La compañía humana se volvía peligrosa cuando el secreto que sostenía podía ser revelado accidentalmente, y así, cada vínculo personal se convirtió en una tensión silenciosa. La soledad no lo molestaba físicamente, pero sí emocionalmente, no por miedo, sino por la carga de saber demasiado y no poder actuar, de ser consciente de la fragilidad humana y de la inevitabilidad de los destinos marcados por los tratos invisibles que él podía percibir. Una noche de invierno, mientras Gabriel caminaba por un sendero cubierto de escarcha, vio a un hombre de pie junto a la orilla del camino, con la misma presencia que había observado la primera vez. No era el charro negro, sino un testigo, alguien marcado por un trato. El hombre lo miró con ojos que no comprendían el peligro, con una inocencia que Gabriel había aprendido a reconocer como un signo de vulnerabilidad.
Intentó advertirle, llamarlo a retroceder, incluso guiarlo por otra ruta segura. Pero el hombre se movió como si estuviera ciego a su consejo, y más tarde supo que desapareció sin dejar rastro. Esa experiencia reforzó la comprensión de Gabriel. Su papel no era salvar, sino observar. Cada intento de intervención solo podía empeorar el destino. La impotencia se volvió un acompañante constante, un recordatorio de que conocer demasiado no siempre es una ventaja, sino una condena. A medida que pasaban los años, Gabriel envejecía. Sus hombros se encorvaron, su cabello se volvió gris y sus pasos se hicieron más lentos, pero su visión de los tratos permaneció intacta. La capacidad que le había otorgado el charro negro no disminuía con el tiempo. Los años solo le enseñaban la extensión y profundidad del sistema invisible que regía las vidas de aquellos que aceptaban pactos. Caminaba por mercados, plazas y caminos rurales, observando las marcas sutiles, reconociendo las señales de peligro y los indicios de desaparición, mientras la certeza de su impotencia lo acompañaba como un espectro constante. Su existencia se había convertido en un testimonio silencioso de la lógica implacable del charro negro, el poder de ver sin poder intervenir. Gabriel comprendió que no era perseguido ni amenazado, que su vida continuaba de manera natural, pero que estaba excluido de los tratos que presenciaba. Esta posición, a diferencia de los demás, no le traía privilegio ni ventaja. Su condena no era la muerte ni la pérdida de lo que amaba, sino el conocimiento absoluto sin posibilidad de acción. Cada trato que veía, cada desaparición que registraba, cada destino sellado frente a sus ojos, reforzaba la sensación de que estaba atrapado en un limbo de vigilancia perpetua. Su vida continuaba, pero su libertad se había transformado en una observación silenciosa, un papel que nunca había solicitado y del que no podía escapar. A lo largo de los años, Gabriel vio familias destrozadas, comerciantes desaparecidos, viajeros perdidos y pactos aceptados con la misma naturalidad con que otros compran pan o pagaban un jornal. Aprendió a reconocer los signos, una mirada prolongada, un gesto nervioso, un cambio mínimo en la postura. La red de tratos que el charro negro tejía era amplia y compleja, y él la veía en toda su extensión. Pero cada conocimiento venía acompañado de un peso insoportable, la certeza de que no podía alterar nada, de que la información era un arma inútil que solo servía para aumentar su angustia. Gabriel envejecía, observando, registrando, cargando con un horror silencioso que otros no podían ni imaginar. Con el paso de las décadas, Gabriel Monte se volvió un hombre marcado por la mirada invisible que el charro negro le había concedido. Sus ojos, entrenados para observar los detalles, se habían adaptado a notar lo que otros jamás percibirían, los gestos de aquellos que habían sellado tratos, los senderos que se desviaban sin destino, los mercados donde faltaban objetos que solo los iniciados en la red de pactos podrían identificar. Cada descubrimiento era un recordatorio de su impotencia. Intentó muchas veces advertir a los afectados, aconsejarles o incluso intervenir físicamente para evitar que aceptaran el trato, pero cada acción terminaba en fracaso, en sufrimiento ajeno y en la confirmación de que su papel no era salvar, sino observar. La vida de Gabriel se había convertido en un ejercicio constante de vigilancia y frustración, donde la realidad se doblaba ante un sistema invisible que él no podía modificar. Con la vejez llegó la soledad absoluta. Sus colegas de la policía habían muerto o se habían retirado, los vecinos que una vez conocieron su firmeza lo veían como un anciano extraño, siempre caminando solo por los caminos rurales con la mirada fija y distante. Gabriel ya no necesitaba compañía, la interacción humana se había vuelto peligrosa y potencialmente destructiva. Cada conversación podía arruinar el pacto silencioso que sostenía, cada curiosidad podía revelar el conocimiento que le había sido confiado. Había aprendido a medir cada palabra, cada gesto, incluso cada expresión facial. La soledad, lejos de ser una elección, se volvió un refugio necesario. El aislamiento físico y emocional le permitió cumplir con la función que el charro negro había impuesto, ser testigo de los tratos sin involucrarse jamás, observador eterno de un mundo que continuaba sin interrupciones, mientras el tiempo envejecía su cuerpo pero no su conocimiento. Gabriel comprendió que los tratos que veía no siempre tenían un final dramático inmediato. Algunos eran sutiles, con consecuencias que se desarrollaban durante meses o años. Una mujer que aceptaba un pacto podía ver prosperar su negocio, pero lentamente perdía la libertad de decidir sobre su vida. Un hombre que parecía beneficiarse de un acuerdo económico terminaba aislado, emocionalmente roto, incapaz de mantener vínculos significativos.
Cada caso que presenciaba le mostraba que el charro negro no necesitaba intervenir directamente para imponer su influencia. La maldición estaba en la estructura del trato mismo, en la transformación de las vidas humanas a través de la aceptación voluntaria. Gabriel observaba estas dinámicas con precisión científica, registrando patrones, comprendiendo la extensión del poder del charro, pero siempre limitado por la obligación de guardar silencio absoluto. El horror se volvió más intenso cuando Gabriel comprendió que él mismo no formaba parte de este sistema de consecuencias directas. El charro negro no lo buscaba, no lo castigaba, no lo amenazaba. Simplemente lo había dejado vivir con un conocimiento absoluto, convirtiéndolo en un observador excepcional y una excepción viva en el universo de los tratos. Esta condición era, a su manera, más aterradora que la muerte misma. Sabía demasiado, veía demasiado, pero nada de lo que presenciaba podía alterarlo. La impotencia era la verdadera condena, y con cada año que pasaba, el peso de saber se hacía más insoportable. La existencia de Gabriel se transformó en un limbo donde la acción estaba prohibida, y el tiempo se volvió un flujo interminable de observación, análisis y frustración. A veces, al caminar por los caminos rurales al anochecer, Gabriel veía indicios que le helaban la sangre. Figuras que desaparecían de la vista en un instante, caminos que se cerraban sin dejar rastro, y casas donde las personas parecían ajenas a la realidad que él conocía. Cada evento reforzaba su certeza de que los tratos no eran solo promesas o acuerdos, eran estructuras invisibles que transformaban la vida de los individuos de manera irrevocable. Él podía notar cada desviación, cada señal, cada marca sutil que indicaba que alguien había aceptado un pacto, pero cualquier intento de advertencia terminaba en fracaso o en consecuencias imprevistas. La precisión de su percepción contrastaba brutalmente con la inutilidad de su intervención, creando un terror silencioso que lo acompañaba incluso en sus momentos de descanso. Durante los últimos años de su vida activa, Gabriel comenzó a documentar mentalmente cada caso, cada señal, cada patrón de los tratos que presenciaba. Caminaba por pueblos, observaba mercados, caminos y senderos, y registraba mentalmente quién estaba marcado, quién sobrevivía y quién desaparecía. Su vida se convirtió en una biblioteca de horrores silenciosos, un compendio de destinos irrevocables que solo él podía ver y comprender. La acumulación de información era abrumadora, cada conocimiento añadía peso a sus hombros y reforzaba la sensación de que jamás podría liberarse de su papel. Su supervivencia estaba asegurada, pero su libertad y su tranquilidad habían desaparecido. Era, en todos los sentidos, una excepción viva, inmune al castigo directo, pero prisionero de un conocimiento que no podía compartir ni alterar. A medida que Gabriel envejecía, los recuerdos de su juventud como policía se volvían distantes y difusos, mientras la claridad de los tratos se mantenía intacta. Las caras de aquellos que habían desaparecido, los caminos que se cerraban, los negocios que prosperaban a costa de libertades desconocidas, permanecían vívidos en su mente. La sensación de impotencia se volvió casi tangible, un nudo constante en su pecho que no desaparecía ni con el paso de los años. Cada vez que intentaba vivir un día normal, lo encontraba imposible, su visión de los pactos y las consecuencias lo perseguía, le impedía dormir con tranquilidad, y lo acompañaba incluso en los momentos más rutinarios de su vida. La condena de Gabriel no era física ni inmediata, sino psicológica y eterna, un testimonio silencioso de la extensión del poder del charro negro. La relación de Gabriel con la comunidad también cambió con el tiempo. Los vecinos lo consideraban un hombre sabio, pero extraño, sus advertencias sobre caminos peligrosos o desapariciones siempre eran vagas, imprecisas, porque no podía revelar la verdadera causa de los eventos. Sus recomendaciones eran tomadas como consejos prudentes o supersticiones rurales, y él aprendió a aceptar que su conocimiento no podía traducirse en acción efectiva. Vivía entre personas que desconocían la extensión del peligro que él veía, y eso solo reforzaba su aislamiento emocional. El charro negro había hecho que Gabriel fuera parte de la red de observadores sin otorgarle ningún poder sobre ella, y esa posición le generaba un horror silencioso que nunca disminuía. Durante las últimas décadas de su vida, Gabriel fue testigo de la persistencia del charro negro. Cada trato, cada desaparición, cada transformación de vidas continuaba con la misma regularidad que había observado desde el primer día. Personas que parecían destinadas a prosperar bajo ciertos acuerdos terminaban aisladas o desaparecidas, otras, marcadas por la misma promesa, lograban mantener su existencia a costa de comprometer aspectos fundamentales de su libertad. Gabriel lo veía todo con claridad absoluta, pero cada intento de intervención era inútil.
El horror no residía en la violencia, ni en la amenaza física, sino en la certeza de que el conocimiento por sí solo no ofrecía ninguna solución. La condena de Gabriel era vivir, ver demasiado, y saber que nunca podría cambiar el curso de los hechos. Al final, Gabriel comprendió que su vida estaba destinada a ser un registro perpetuo de los tratos del charro negro. Su existencia se había transformado en un testimonio silencioso de la lógica invisible que regía los pactos. El charro no siempre cobraba con muerte, ni con castigos inmediatos. A veces, su castigo era mantener viva a una persona excepcional, alguien que sabía demasiado pero no podía actuar. Gabriel se convirtió en la excepción que confirmaba la regla, un hombre vivo con la certeza de lo que ocurría a su alrededor y la imposibilidad de cambiarlo. Cada día, cada año que pasaba, consolidaba la extensión de su condena, mientras la red invisible de tratos se expandía y el mundo rural continuaba su curso sin interrupciones visibles. Finalmente, en sus últimos años, Gabriel entendió que la verdadera maldición del charro negro no era la muerte ni el miedo, sino la permanencia. Vivía para ver cómo los tratos se repetían, cómo los destinos se definían, y cómo las personas se convertían en nodos dentro de un sistema invisible que él podía observar pero nunca alterar. La impotencia era absoluta y el horror residía en la claridad del conocimiento que cargaba. Cada desaparición, cada prosperidad obtenida a costa de libertades desconocidas, cada transformación silenciosa de vidas humanas estaba presente ante sus ojos y él debía guardar silencio. Gabriel Montes murió finalmente viejo, cansado, pero con la mente intacta, llevando consigo la evidencia de un mundo controlado por un poder invisible que no necesitaba aparecer para ser total. Su historia era la prueba de que el charro negro no solo actuaba con violencia directa, sino que también creaba testigos, seres condenados a ver y entender, pero incapaces de intervenir, una forma de terror que superaba cualquier golpe físico y que demostraba la extensión de su dominio silencioso. Lucía había dejado el libro sobre la mesa del salón, pero un repentino recuerdo la obligó a regresar. La noche era silenciosa, apenas perturbada por el zumbido de las luces del pasillo y el murmullo distante del tráfico en la calle. Con cada escalón que subía hacia su apartamento, su mente repasaba los capítulos que debía preparar para la clase del día siguiente, tratando de ignorar la incomodidad que le producía el eco de sus propios pasos resonando en las paredes vacías del edificio. Cada golpe de sus zapatos sobre la madera vieja parecía más largo de lo habitual, como si el sonido se prolongara más allá de lo lógico, arrastrando consigo un dejo de inquietud que no lograba explicar. Cuando llegó al tercer piso, un chirrido metálico, breve pero intenso, la sobresaltó. Un cuadro torcido en la pared o una barandilla que cedía un poco, pensó, intentando calmarse. Sin embargo, su instinto le indicó que no estaba sola, que algo en el aire había cambiado. Fue entonces cuando escuchó un paso detrás de ella, apenas un crujido, como si alguien la siguiera con cuidado, midiendo cada movimiento. Giró lentamente y por un instante vio la silueta de Samuel, su vecino de al lado, quien, con un gesto tímido, le ofreció su ayuda para alcanzar el piso superior. La racionalidad de Lucía la llevó a aceptar. Tras todo, Samuel siempre había sido reservado y correcto, y parecía sincero en su ofrecimiento. El primer instante en que cruzaron palabras, la sensación de inseguridad no desapareció. Samuel hablaba suavemente, con la voz temblorosa, como si también sintiera que algo en el ambiente era anormal. Al recibir el libro de Lucía, sus manos se rozaron brevemente, y ella notó que el aire alrededor parecía más pesado, más cargado. Fue un segundo gesto inocente, pero suficiente para activar lo que más tarde reconocería como un eco. Un reflejo deformado de sus acciones que no provenía de un espejo, ni de un cristal, sino de la oscuridad misma de las escaleras. Cuando Lucía giró la cabeza para mirar el descansillo, vio que el espacio parecía multiplicarse, y allí, con unos pasos que imitaban exactamente los suyos, una figura oscura y desproporcionada se movía, siguiendo cada movimiento con precisión inquietante. Al principio pensó que era un reflejo de la luz, un truco de sombras proyectadas en la pared. Pero a medida que avanzaban, cada macro decision, mirar un escalón, detenerse a recoger la llave que se le cayó a Samuel, responder una pregunta banal sobre la alarma del edificio, hacía que el eco se acercara un poco más. La figura ya no solo replicaba sus movimientos, los deformaba, alargando los brazos, inclinando la cabeza de manera antinatural, creando un efecto que los obligaba a mirar dos veces y sentir miedo de lo que parecía conocido pero estaba distorsionado. Lucía intentaba racionalizarlo, recordar su formación académica en literatura y mitos, pero la sensación de ser observada y replicada superaba cualquier explicación lógica.
mientras subían al cuarto piso, el eco se volvió más audaz. Cada escalón que Lucía pisaba parecía generar un retardo en la respuesta de la figura, pero un retardo calculado que la hacía ver como si hubiera un intervalo de tiempo imperfecto, un desfase que hacía que los movimientos de la figura fueran más perturbadores que naturales. Samuel, temblando ligeramente, sugirió hablar con calma, pero hasta la voz humana parecía atraer la atención del eco. Cada palabra que pronunciaban, cada sí o no, cada gesto mínimo, era captado y replicado con variaciones que desafiaban la lógica. Un brazo se alargaba, un hombro se inclinaba demasiado, un paso se duplicaba. Lucía sintió el terror calar en sus huesos. No se trataba solo de ver algo extraño, sino de reconocer que cualquier decisión humana era suficiente para alimentar la presencia. La penumbra de las escaleras parecía crecer con ellos, comprimiendo el espacio a su alrededor. La luz de la bombilla intermitente generaba sombras que se confundían con la figura oscura, y cada crujido del piso de madera parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Lucía intentó concentrarse en la lógica. Debía haber una explicación, alguna deformación estructural o un truco de la mente. Pero cada intento de razonamiento era frustrado. Cuando giraba para evaluar la posición del eco, la figura ya se encontraba replicando exactamente su gesto, con una torsión que parecía burlarse de su racionalidad. Samuel comenzó a murmurar oraciones bajas, supersticiones que había aprendido de sus padres, y aunque Lucía normalmente se burlaría, esa noche no tuvo valor para cuestionarlo. En un instante de descuido, Lucía tropezó con un escalón que parecía más alto de lo habitual. Instintivamente extendió la mano para sostenerse, y el eco replicó su gesto, pero con la mano deformada, más larga y fina, como si intentara atraparla a través de la imitación. Samuel reaccionó, ayudándola a incorporarse, pero al hacerlo, notó que la figura se movía exactamente igual que ellos, replicando la ayuda de manera distorsionada. Un miedo visceral se apoderó de ambos. Comprendieron que no estaban frente a un reflejo estático ni frente a una ilusión momentánea. La entidad tenía conciencia propia, reaccionando ante cada macro de Sejan y creciendo con cada gesto humano. A medida que continuaban subiendo, la sensación de tiempo se volvió relativa. Cada segundo parecía prolongarse indefinidamente, y cada crujido de las escaleras resonaba como un golpe en la cabeza. Lucía y Samuel empezaron a hablar en susurros, midiendo cuidadosamente cada palabra. «No mires hacia la esquina», advirtió Samuel, y Lucía obedeció, pero el eco ya estaba allí, insinuando su forma en la penumbra, un paso más cerca que antes. La racionalidad de Lucía, basada en libros y análisis, se enfrentaba a la evidencia. Cualquier macro de Sejan humana era suficiente para que la entidad creciera y los atrapara en su juego. Cada gesto cotidiano, parpadear demasiado tarde, ajustar un bolso, responder a una pregunta banal, era un catalizador de terror. El miedo psicológico se intensificó cuando el eco comenzó a replicar no solo movimientos, sino expresiones. Lucía notó que su propia preocupación y tensión se multiplicaban al ver reflejada su angustia en la figura. Samuel, con su timidez natural, no podía evitar que cada movimiento de su cuerpo, un paso inseguro, una mano temblorosa, se convirtiera en un vector de proximidad para la entidad. La escalera, que antes era un simple acceso a los pisos superiores, se había convertido en un corredor de pesadilla donde cualquier acción humana era peligrosa. La luz intermitente proyectaba sombras alargadas y deformes, haciendo que el eco pareciera más grande, más cercano y más consciente de sus víctimas. Lucía intentó racionalizar, debía haber una explicación física, algún truco arquitectónico, una doble proyección de la luz. Pero todo intento de lógica se rompía ante la evidencia de que el eco respondía a cada macro de Sejan. Samuel, nervioso, intentó retroceder, pero Lucía lo detuvo. Entendieron que cualquier movimiento, incluso el de retroceder, podía ser replicado y deformado por la entidad. Cada instante era un cálculo constante de qué gestos eran inocuos y cuáles podían atraer más su atención. La tensión aumentaba con cada segundo, con cada respiración, con cada mirada hacia la esquina oscura que parecía deformar la geometría de la escalera. Al llegar al descansillo frente a su puerta, Lucía notó que la llave que había dejado caer minutos antes había desaparecido. Instintivamente se agachó para recogerla, y el eco imitó su gesto, pero con una torsión que hacía que sus brazos parecieran alargarse en dirección a ella. Samuel intentó ayudarla, pero el eco replicó su movimiento de sostener la llave con una mano deformada, proyectando su sombra sobre ellos. La sensación de claustrofobia psicológica se volvió insoportable.
No estaban atrapados por paredes físicas, sino por la percepción de que cualquier decisión humana los acercaba al peligro. Cada gesto inocente era una trampa que la entidad había preparado, y no había forma de escapar sin pagar un precio emocional y psicológico. Finalmente, con la llave en la mano y el corazón latiendo con fuerza, Lucía y Samuel se miraron, conscientes de que habían cruzado un umbral. La escalera, que antes era un espacio cotidiano y familiar, se había convertido en un lugar donde la racionalidad era inútil, donde cada decisión cotidiana tenía consecuencias terribles. La entidad, el eco, los observaba y replicaba, y ellos comprendieron que estaban atrapados en un juego macabro donde cualquier acción, por mínima que pareciera, podía ser utilizada en su contra. La tensión era absoluta, y la noche parecía alargarse más allá de toda medida, manteniéndolos en un estado constante de alerta, donde cada paso y cada gesto debía ser medido con precisión, porque cualquier error, cualquier macro decision, podía ser su perdición. El silencio del descansillo era opresivo, interrumpido únicamente por el eco de sus respiraciones y los crujidos de la escalera que parecían multiplicarse más allá de lo natural. Lucía y Samuel avanzaban lentamente, cada paso calculado, conscientes de que cualquier macro decision podía acercar aún más la figura que los seguía. El eco ya no imitaba solamente movimientos físicos, comenzaba a replicar su lenguaje corporal completo, sus posturas, incluso sus expresiones de ansiedad. Cada vez que Lucía levantaba la mano para agarrar la barandilla, la figura lo hacía a la vez, con los dedos alargados y torsionados, creando un reflejo grotesco que la obligaba a soltarla y retroceder un paso. Samuel trataba de controlar su timidez, pero cada intento de moverse con normalidad era anticipado y deformado. A medida que avanzaban hacia la puerta de su apartamento, la sensación de espacio seguro desaparecía. La luz del descansillo parecía estirarse y comprimirse, haciendo que cada paso pareciera más largo, como si la escalera misma conspirara para mantenerlos dentro. Lucía tropezó de nuevo con la alfombra del piso y un reflejo deformado de su caída apareció simultáneamente detrás de ella, extendiendo los brazos como si quisiera atraparla. Samuel gritó, y su voz se replicó de forma distorsionada, resonando en todas las paredes con un eco burlón que parecía provenir de la propia figura. La entidad no solo imitaba, sino que anticipaba, manipulaba y deformaba la percepción misma de la realidad, transformando cada microdecisión humana en un catalizador de terror. Al llegar a la puerta, Lucía sacó la llave con manos temblorosas y en el instante en que giró el cilindro, la figura imitó el movimiento, pero con un retardo calculado que hizo que pareciera que otra persona invisible intentaba abrir la puerta desde dentro. Samuel intentó intervenir, pero cualquier gesto de ayuda era replicado y deformado, proyectando sombras alargadas que se estiraban como tentáculos hacia ellos. La angustia creció. No estaban frente a un simple reflejo, sino frente a un ente consciente, capaz de alimentarse de sus decisiones más inocentes. Cada respiración, cada parpadeo, cada mirada hacia un rincón oscuro era capturada y utilizada para acercar la figura, demostrando que el eco estaba vivo y atento. Lucía logró finalmente abrir la puerta, pero la luz del apartamento parecía débil frente a la presencia del eco. Cada macro decision al cruzar el umbral parecía reflejarse en la penumbra que llenaba el descansillo, deformando su sombra sobre las paredes de manera grotesca. Samuel la seguía de cerca, pero incluso sus movimientos más prudentes eran replicados y deformados detrás de ellos. La sensación de claustrofobia psicológica alcanzó su punto máximo. La escalera que antes había sido un simple acceso cotidiano se había convertido en un campo de fuerzas donde cada gesto era una trampa y cada macro decision un vínculo que fortalecía a la entidad. La racionalidad, la formación académica y la experiencia vital parecían inútiles ante la precisión con la que el eco anticipaba sus movimientos. Mientras avanzaban por el pasillo hacia la puerta de salida del edificio, la figura comenzó a proyectarse con mayor agresividad. Cada gesto inocente, tomar la manija de la puerta, girar la cabeza hacia un cuadro colgado, ajustar la bufanda, era replicado y deformado en el espacio detrás de ellos. La luz de la lámpara del pasillo parpadeaba, proyectando sombras que se movían en contra de las leyes naturales, haciendo que Lucía sintiera que el tiempo se había detenido y que la escalera misma era un organismo consciente. Samuel susurraba plegarias, supersticiones que normalmente le parecerían absurdas, pero que esa noche se convirtieron en una suerte de amuleto psicológico. Cada palabra pronunciada parecía contener una frágil barrera contra la influencia de la entidad, aunque sabían que era insuficiente para detenerla por completo. De repente, un ruido metálico retumbó en el piso superior, como un eco de pasos que no pertenecían a ninguno de los presentes.
Lucía se detuvo, y Samuel hizo lo mismo. Al hacerlo, la figura imitó el gesto de detenerse, pero con torsiones que la hacían lucir más alta, más imponente, más amenazante. La entidad parecía alimentarse de la indecisión, de la duda y del miedo que provocaban los movimientos cotidianos. Cada decisión que tomaban era calculada y utilizada en su contra, y aunque intentaban moverse con cuidado, el eco siempre estaba un paso adelante, replicando, deformando, anticipando. La sensación de que no había escapatoria se volvió tangible, casi física, como un peso que comprimía el pecho y la garganta. Lucía respiraba con dificultad, tratando de concentrarse en la puerta de salida, mientras Samuel avanzaba a su lado con pasos lentos y cautelosos. El pasillo se volvió un escenario de pesadilla. Las luces parecían parpadear con intención, las sombras se alargaban y se comprimían, y el eco ya no imitaba solo movimientos, sino la sincronía misma de su respiración y parpadeo. Cada decisión se convertía en un vínculo que fortalecía la entidad y reducía sus opciones de escape. La lógica era inútil, cada gesto humano, por mínimo que fuera, había sido registrado y ahora era manipulado para atraparlos. Lucía comprendió que el eco no era solo un reflejo de sus movimientos, sino una presencia consciente que podía anticipar cada acción. Cuando llegaron a la puerta de salida, la llave temblaba en la mano de Lucía, como si su nerviosismo se transmitiera al objeto mismo. Girarla para abrir la cerradura fue un acto que duró eternamente en su percepción, y el eco replicó el gesto de manera deformada y grotesca, proyectando una sombra sobre la pared que parecía querer atraparlos. Samuel intentó empujar la puerta, pero incluso su acción fue duplicada en la penumbra, creando la sensación de que había una segunda fuerza invisible tratando de impedir su escape. Cada decisión que tomaban los mantenía atrapados en un ciclo de anticipación y terror, donde cualquier gesto cotidiano podía ser usado en su contra. Finalmente, la puerta cedió, y un chorro de aire fresco y ruido de la ciudad los recibió, aunque la sensación de amenaza no desapareció. El eco parecía haber quedado detrás, pero la figura proyectada en la penumbra de la escalera parecía observarlos desde la distancia, como una advertencia de que su influencia no había terminado, y aunque habían escapado físicamente del edificio, sabían que el eco podía surgir de nuevo, siempre atento, siempre listo para replicar cualquier gesto inocente. La noche continuaba silenciosa, pero el recuerdo de cada decisión y de la figura deformada los perseguiría para siempre. Lucía y Samuel, aún en la calle iluminada, comprendieron que la entidad se alimentaba de la cotidianidad, de lo que se consideraba trivial y seguro. La sombra del eco no era solo un fenómeno de la escalera, era un recordatorio de que cualquier decisión humana podía ser suficiente para despertar una presencia consciente, capaz de deformar la realidad y manipular la percepción. Cada gesto, cada mirada, cada palabra inocente tenía un peso que ahora entendían, y la sensación de vulnerabilidad era absoluta. La racionalidad y la superstición se mezclaban, creando un miedo profundo que trascendía la lógica y se infiltraba en cada pensamiento. Finalmente, Lucía y Samuel caminaron hacia sus respectivos apartamentos, sabiendo que la noche no había terminado para ellos. La figura en la escalera había dejado un rastro invisible, un eco de su presencia que se manifestaría nuevamente ante cualquier macro-decision futura. Cada gesto cotidiano sería un recordatorio de la fragilidad de la percepción humana frente a fuerzas que operan a través de los errores mínimos, y la experiencia los había marcado indeleblemente. Sabían que no era necesario un contacto físico para que el terror existiera, bastaba con moverse, parpadear, respirar, y la entidad estaría allí, esperando, observando, replicando. La historia terminó con la certeza de que la entidad no necesitaba víctimas visibles para existir. Su poder residía en la anticipación, en la manipulación de microdecisiones que los humanos consideraban inocentes. Cada acción cotidiana podía ser la chispa que la despertara, y el eco de la escalera permanecería siempre latente, esperando que alguien más, desprevenido, activara nuevamente su presencia. Lucía y Samuel aprendieron que el miedo no residía en un monstruo tangible, sino en la conciencia de que cada macro-decision podía ser su perdición, y que la entidad estaba allí, lista para replicar, deformar y alimentarse de la rutina humana más mínima.